No es secreto para nadie que la industria de la animación japonesa vive desde hace un tiempo un claro aumento sobre la demanda de su contenido, lo que ha influido en la calidad de algunas producciones, reflejado en historias que buscan revivir glorias pasadas o la cuestionable calidad de la animación como tal. Sabemos que en países asiáticos y sobre todo en Japón existe una formidable cultura y compromiso al trabajo, pero realmente, ¿cómo son las condiciones laborales de los animadores en Japón? Y también, ¿los productos de entretenimiento como el anime se construyen en un modelo justo o están construidos bajo abusos y la explotación de los trabajadores? Con la intención de dar luz a la difícil situación de los animadores japoneses, nos dimos a la tarea de investigar este tema y realmente entender una industria que desde fuera no es lo que parece. Todo comenzó con una peculiar producción del estudio Gainax. Evangelion fue un antes y un después para la receta más tradicional de cómo hacer un anime, video que por cierto está próximo a salir. Pero cuando nos referimos a cambiar la receta, no hablamos del diseño de personajes, o de la trama en sí, o de los arquetipos de los personajes. No, el nuevo ingrediente secreto de las cangreburgers viene de quienes ponen el dinero. En un principio, el estudio presentaba el proyecto a la televisora en la cual deseaba transmitir. Esta conseguía los patrocinadores y listo. Pero Gainax era uno cualquiera en la industria, y para sobrevivir debían innovar, por lo que el estudio se vio en la necesidad de tener que alargar la lista de inversores iniciales, incluyendo la casa productora del manga original, si es que se trataba de una adaptación, los patrocinadores, los encargados de publicidad y distribución. Pero un segundo, esto no querría decir que el estudio perdería control creativo o incluso los derechos de su propia obra y quedaría a merced de los intereses puramente monetarios de unos inversionistas. Pues como no, la primera vez no fue tanto el caso por lo novedoso del método. Y porque, seamos honestos, a Evangelion solo Hideaki no le tenía fe. Pero cuando Evangelion fue el éxito comercial que todos atesoramos en nuestras memorias, adivinen cuál fue la brillante idea de estos inversionistas del futuro. Y si lo hacemos de nuevo. Y con cada nuevo genio que se daba cuenta de la nueva forma de ser tu propio jefe, este nuevo mecanismo se fue extendiendo cual gripe de guiso de murciélago, causando que lentamente los estudios abandonaran el viejo sistema de financiamiento y se mudaran al que prácticamente entregaban el sin esquinas en bandeja de plata a una junta directiva. ¿Y qué pasa cuando más de estos hombres hábiles de negocios se suman y se suman en la creciente bola de dinero? Que empiecen a salir nuevos estudios hasta por debajo de las piedras, porque claro, al no tener que aportar la mayoría del presupuesto, pierden el riesgo de incursionar en el nuevo mercado. Solo necesitan una idea que suene vendible y un grupo de businessmen. Y si hay un quintillón de estudios, ¿qué pasará con el trabajo de los animadores? Si bien es cierto que debido al contexto económico global, donde tal vez por estar ubicados en el bello LATAM, estamos acostumbrados a escuchar términos como explotación laboral. De todos modos, es necesario que tengamos en cuenta una percepción parecida en este tema, y para eso encontramos la siguiente definición de explotación laboral. Se entiende por explotación laboral todos aquellos abusos que comete el empleador sobre el empleado, como trabajar bajo una condición de amenaza o percibir un salario que no corresponde con la responsabilidad, esfuerzo y horas de trabajo. Y otra manera de verlo, acto de aprovecharse injustamente de otro para su propio beneficio, como puede ser explotación sexual, servicios o trabajo forzoso, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud. Con esto claro, uno se puede preguntar, ¿será este el caso que están viviendo los animadores japoneses? Bueno, tomando en cuenta que estamos en Japón, Estamos en Japón. Van a entrarle a patada a toda esta gente. el salario mínimo en Tokio para el momento en que se graba este video es de 1072 yenes o $7,3 la hora aproximadamente, lo que significan 1370 dólares al mes y 16.450 dólares al año en promedio. Recordemos que el salario mínimo es la remuneración que una empresa está obligada a pagarle a sus empleados por ley, nada más. Ese dato varía mucho según el país, la región y otro montón de aspectos. Es más, que empecemos por comparar los ingresos de los animadores con un salario mínimo y no un salario promedio, ya debería ser una señal de lo mal que va la cosa, o los reventados que los tienen. Ahora, los estudios en Japón pagan alrededor de $7 la hora para los artistas que recién entran. Sin embargo, en la industria del anime no es común tener a los artistas contratados como empleados, sino que los estudios comisionan dibujos a trabajadores independientes y pagan de acuerdo a la cantidad de dibujos que reciban. Por dibujo individual, lo normal es que paguen $1,83, tomando en cuenta que cada dibujo les toma por lo menos una hora en hacer. En una jornada de 8 horas estarían generando aproximadamente $14,64.
Como soy medio Anunnaki, entré a ver los salarios en un McDonald's de Tokio y sí, un empleado de McDonald's gana más que un artista de anime principiante. Conozcamos las condiciones laborales de un empleado en la industria. Tetsuya Akutsu es un animador que, para sorpresa de todos, también es humano, tiene ambiciones y quiere empezar una familia. El señor Akutsu dijo en una nota para el medio New York Times que trabaja todos los días como si estuviera a final de semestre, y en su mensualidad recibe entre $1,400 a $3,800. Tomando en cuenta que tiene 8 años de experiencia, nuestro amigo está en una posición supuestamente privilegiada. Como en todas las industrias, existe una diferenciación entre empleados novatos y veteranos. En la industria de la animación existe lo que se conoce como un Gengaman, o el veterano. Este es el artista líder que hace un dibujo para darle idea de la escena. Un Dougaman, o el novato, toma esa idea y la materializa dándole el fondo, color y en general completando el dibujo. El trabajo de Tetsuya lo podemos categorizar como un Gengaman. Entonces cabe preguntarse, ¿qué tan mal se remunera a los Dougaman o a aquel animador que apenas está empezando en la industria? Hanika, la Asociación de Creadores de Animación en Japón, encontró que este tipo de trabajadores ganan alrededor de $12,000 anualmente, pero también advirtió que esta cifra no es exacta porque la muestra que se usó para el estudio no consideraba a otros empleados autónomos que ganan aún menos. Si bien es cierto que el salario de Akutsu puede sonar decente o incluso bueno para muchas personas, hay que considerar el coste de la vida en el territorio de Japón, donde queda además decir que en una megalópolis como Tokio se queda corto. El señor Akutsu directamente menciona que con su salario de animador no puede casarse y menos tener un hijo, por lo que siente presión en dejar la industria. Y el problema no es solamente la remuneración injusta. No es secreto para nadie que los japoneses trabajan mucho. Debido a la creciente demanda del anime, las compañías esperan que los empleados o artistas comisionados trabajen horas extra que pueden llegar hasta las 100 horas semanales. 100 horas semanales. Mientras que en la mayoría de países de Latinoamérica a duras penas son trabajadas las 40 horas semanales, los japoneses se espera que trabajen más del doble. Y la cosa se pone peor cuando las deadlines se aproximan. En un país donde han habido casos que una hospitalización por exceso de trabajo se ve como una medalla de honor, y sobre todo que cuentan con jóvenes talentosos dispuestos a seguir su sueño de hacer anime, los estudios tienen suficiente carne de cañón para no subir salarios. Ahora, el caso de la explotación en la industria de hacer dibujitos es un fenómeno globalizado. Comparemos la animación japonesa versus la estadounidense. Los ingresos para los animadores norteamericanos rondan en promedio los $65,000 al año, y los que tienen más experiencia rondan los $75,000 en promedio. Viendo estos datos, ¿realmente hace falta comparar las condiciones entre ambos mercados? Lo que sí les puedo decir es que el modelo de negocio entre ambas, la animación japonesa y la estadounidense, es sumamente diferente. Según Stian Olsen y Frank Johnson en su tesis American Animation vs Japanese Animation, en Norteamérica es más popular el contenido de comedia para adultos, o también conocido como sitcom, mientras que en Japón el público meta son los jóvenes, por lo que es muy popular, para sorpresa de nadie, el género shonen. Estas diferencias en las preferencias de los consumidores producen también cambios estructurales en la animación. Los japoneses no hacen producciones tan detalladas, pero sí le ponen mucho énfasis a la historia y el guión. Mientras que en Estados Unidos las animaciones sí son muy detalladas, pero el guión no es tan robusto. Esos factores influyen directamente en el tiempo de producción. En promedio, 30 minutos de anime tardan de 1 a 3 meses para producirse, mientras que 30 minutos de animación norteamericana toman de 6 a 9 meses. Pero que los datos anteriores no nos engañen. Por supuesto que los japoneses quisieran tener más tiempo para hacer animes. Sin embargo, el mayor impedimento es el presupuesto. Los estudios norteamericanos tienen la capacidad económica para aguantar producciones muy largas. Vean el salario de la voz de Seth MacFarlane. Si bien es cierto que MacFarlane hace la voz de Peter, Stewie y otros, también creó Family Guy. Esto solo marca aún más la diferencia entre ambos mercados. Tampoco es que el anime esté pasando por problemas económicos. La industria crece como nunca. Lo vemos como con la compra de Crunchyroll, donde Sony Funimation pagó $1.2 billones por la plataforma. Pero debido a lo sistemático que es el modelo, esas ganancias no llegan al grueso de los trabajadores. Desde un punto de vista muy frío, ¿qué más da si para ver mi hentai favorito explotan a un asiático en la tierra del sol naciente? Como es de conocimiento para más de uno que lleva algún tiempo en esto de las monas chinas, es fácil resaltar que conforme van pasando los años parece que la calidad de los animes va en descenso. No solo es que la calidad de la animación en sí va en descenso, o que la ilustración cada vez va en deterioro, al igual que
en detalles tan centrales como trama y consistencia de la historia. Piénselo por un segundo. Si bien existen muchos factores que pueden explicar por qué un anime es malo, como mala escritura, malos diseños, etcétera, etcétera, ¿es esto por incompetencia? Tal vez en algunos casos, pero recordemos que estamos hablando de Japón, el país que creó la disciplina vencerá la inteligencia como su estandarte. ¿Cómo siquiera podemos hablar de animación floja bajo este contexto? Es ahí cuando la teoría de la explotación cobra sentido. Existe la posibilidad de que todo el equipo de producción esté consciente de cada una de las contradicciones en la trama, pero dado el contexto de cómo se produce esto, ¿hay tiempo de corregir? Claramente no. La producción de anime va pero a tropecientos miles de kilómetros por hora, a diferencia del modelo de producción de animación americano, donde estos colaboran con estudios de otros países, y como se mencionó con anterioridad, tienen el capital para aguantar más tiempo de producción, lo que les permite pulir detalles. Al final, el anime comparte con el champán la característica, si no es de Francia no es champán, o para nuestro caso, si no es de Japón no es anime, por lo que si quiere replantearse el modelo de producción, o por lo menos dar más tiempo para realizar una película o serie es pues químicamente imposible. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿quién o quiénes han llevado a la industria a estos límites de trato inhumano a los animadores? ¿Son aquellos que ponen el dinero? ¿Las costumbres y leyes de Japón? No, estimada audiencia. Para que los inversionistas presionen, debe existir un factor que los incentive. No es nada más ni nada menos que ustedes, nosotros y la niña estética del barrio. Si los inversionistas exigen más y más capítulos, es porque la demanda del anime es monstruosa. Y su comunidad tampoco es que ayude mucho a mejorar esta situación, al punto de amenazar con un hermoso paseo todo incluido al más allá. ¿Y qué opción tienen los trabajadores? Porque eso de la fotosíntesis no es muy propio de los humanos. Y por supuesto, la paga es inmunda. Lamentablemente no mucho, pero si se puede aportar algo, aunque sea mínimo, es utilizar la vieja confiable del consumo consciente. En pocas palabras, llorar pero con sentido. Debemos recalcar cuando el producto que se nos está entregando es de mala calidad, visual, argumentativa, etc. Y por sobre todo, poner cara de amogos cada vez que hay una pedida de auxilio en los créditos de un hentai. ¡Por Dios! Tras haber mostrado todos estos datos bastante preocupantes, se pueden determinar un par de cosas. Lo primero es que por el contexto cultural de los japoneses, la explotación en la animación y en otras industrias va a seguir dándose en un futuro próximo. Por naturaleza, los jefes tienen expectativas fumadísimas que ponen en riesgo la salud y bienestar de los trabajadores. Los jóvenes ambiciosos que buscan aportar su arte y hacerse un nombre en el medio, les espera un escenario desalentador y en condiciones desfavorables para la mayoría de casos. No sé a ustedes, pero a mí me resulta bastante desmotivador enterarme de las condiciones laborales tan deplorables que tienen las personas que han creado muchas de mis historias favoritas. Realmente, desde nuestra posición, no se pueden tomar medidas significativas para mejorar esas condiciones, pero lo que sí se puede hacer es reconocer la existencia del problema. Finalmente, no olvidemos las habilidades, talento y experiencia que se debe de tener para generar los frames que siempre recordaremos. Espero que tras ver este video haya quedado claro que esas cualidades deben ser justamente remuneradas.